Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme. Bendiciones, bendecido día. Dios es grande y poderoso, y aquí estamos nuevamente para exponer la palabra del Señor, ¿verdad? Para hablar en ese día tan maravilloso que Dios nos ha dado, para compartir la palabra, y bendecimos a cada uno de ustedes que están allí conectados, preparando su corazón, su alma, su mente para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Doy gracias a Dios por esta bendición, por esta televisora Alfa y Omega, que nos da pues un privilegio, una bendición de parte de nuestro Dios, el que podamos transmitir a través de esa televisora. Damos gracias a Dios por eso, y voy a poner en las manos de Dios este tiempo para que Él sea quien hable por nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que nos da, Señor, para venir y compartir tu palabra, Señor. Gracias, gracias, gracias por estos medios tan buenos, Señor, tan maravillosos que nos das, como esta plataforma de Alfa y Omega, Padre. Gracias, gracias, Señor. Habla tú, háblanos a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues he titulado la palabra de Dios para este día, se llama Mamá de un Rey. ¿Es mamá de un rey? Y hoy he sentido mi corazón, he pedido mucho a Dios, ¿verdad?, para que nos muestre como mujeres, en realidad, como esas mamás, esas madres. Acaba de pasar el Día de las Madres, estamos todavía en este mes, y quiero compartir esto que el Señor me daba como hijas de Dios, como creyentes en Cristo, que Dios nos ha dado el privilegio de ser mamás, ¿verdad? Y por eso ese tema se llama Mamá de un Rey. Quiero empezar esta palabra yendo al Salmo 127. El Salmo 127, del 3 al 5, dice la palabra del Señor: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en las puertas. ¿Verdad? Herencia de Jehová, herencia de nuestro Dios son los hijos. Y dice que cosa de estima el fruto de nuestro vientre. Algo hermoso que Dios, ¿verdad?, ama a los hijos, ama a nuestros niños, a los que da tanto niñas como niños. Pero si nosotros somos hijas de Dios, somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores, y también tenemos esta descendencia, el ADN de nuestro Dios, de este Rey, nosotros tenemos, nuestros hijos también, somos reyes y sacerdotes, y ellos son reyes y sacerdotes, dice el Señor. Entonces, si nosotros, tú mujer y yo, aquellas que van a ser mamá y saben que anhelan eso en su corazón, dice la palabra de Dios que es herencia de Jehová. Y cuando leí este pasaje de Proverbios 31, pero los primeros 9 versículos, porque siempre leemos del versículo 10 en adelante, que habla de la mujer virtuosa, y así es. Pero cuando leo esta parte y el Señor me da, y digo, Padre, qué tremendo es esto, para ser esa mujer virtuosa, para ser esa madre, para ser esa esposa, para ser esa hija tuya, Señor. Tenemos, Padre, que
estar verdaderamente enamoradas de ti, buscándote a ti, sirviéndote a ti de todo corazón y teniéndote apasionadas. Y claro que ese ADN también es parte de ti y parte de nuestros hijos, que son herencia tuya, del Señor. Herencia de Jehová son nuestros hijos. Ellos son reyes. Por eso ese tema se llama mamá de un rey. Soy esa mamá de un rey. De esos reyes, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por esto quiero ir a ese pasaje y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? En Proverbios capítulo 31, en los primeros versículos, dice la palabra del Señor. Miren qué interesante. Dice, palabra del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Perdón, lo voy a leer en la traducción actual. Es la Nueva Traducción Actual. Dice, dichoso rey. Con estas palabras, el rey Lemuel fue educado por su madre. Sí, la TLA. Con estas palabras, el rey Lemuel fue educado por su madre. Ese rey que en esos tiempos estaba reinando, él fue educado por su madre. De una manera claramente lo dice, y me gusta esta traducción, que dice, y dice esta madre, querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios. Una mujer que anhelaba tener un hijo. Una mujer que deseaba ser madre. Eso que se había casado, y ella decía, Señor, cuando me des un hijo, yo quiero un hijo. Quiero entregarlo a ti, quiero guiarlo, quiero enseñarle tus caminos. Y todas, ¿verdad? Y más cuando nosotros somos hijas de Dios, nos casamos también con hijos de Dios, ¿verdad? Y queremos procrear y tener hijos. Lo anhelamos de todo corazón. Cuando nos dicen y nos queremos hacer la prueba y queremos saber si estamos embarazados, estamos esperando un hijo, con qué alegría cuando nos dices estás embarazada. Inmediatamente el esposo se va con nosotros, o sabe, salimos felices, contentos, diciendo, wow, vamos a tener un bebé. ¿Qué va a ser ese bebé? No lo sabemos. Cuando a mí me tocó tener, yo tengo 3 hijos que Dios me dio, pues no había esa manera de saber si son niña o niño. Teníamos que decir, pues ahora sí estamos esperando lo que Dios me dé. No lo podíamos saber en ese tiempo, ¿verdad? Pero anhelábamos cualquier cosa. Lo que el Señor nos pudiera, ya sea un varoncito, una niña, anhelábamos ese hijo, esperábamos ese hijo con tanto amor y más, ¿verdad? El querer guiarlo y llevarlo a las cosas de Dios, a los pies de Cristo. Y por eso dice que estas palabras de este rey Lemuel, que fue dichas y educado por su madre, y él las tiene grabado allá, este varón de Dios, dice, querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios. ¿Qué consejo podría darte? Y allí es cuando como madres que queremos, ¿verdad? Que nuestros hijos sean guiados por el Señor. Dice que instruye al niño en su camino, dice la palabra de Dios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo tengo la bendición de Dios que nací en un hogar cristiano. Mi padre pastor, entonces donde nacimos, donde crecimos en una casa de un pastor, mi madre, una mujer de Dios. Fuimos 7 hermanos y damos gracias a Dios, y a unos ya están con el Señor, pero todos sirviendo a Dios, todos trabajando para el reino de Dios. Soy la 5ª hija y doy gracias a Dios porque fui guiada, enseñada también por mi madre, mi padre, el camino de Dios.
Y esto es lo que en estos tiempos, amada mujer, lo que en estos tiempos estamos, igual papás, escúchenlo, porque juntos debemos de guiar a nuestros hijos, juntos como una sola carne, como esa pareja, guiarlos, llevarlos, no se le deje solo a la mujer la educación. Pero es hermoso, ¿verdad? Cuando nosotros como hijos de Dios, y Dios nos ha dado hijos, los guiemos, como dice su palabra, a los pies de Cristo. Los llevemos. Y les decía, ¿verdad? Mi vida, mi testimonio es que yo nací en un hogar cristiano, 7 hermanos, soy la quinta de los hijos, y fui enseñada desde mi niñez, ¿verdad? Como también Pablo decía a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden llevar a la salvación. Cuando nosotros somos guiados, y en estos tiempos, les decía, tan difíciles, donde hay tantas cosas, ¿verdad? Y que están desviando a nuestros hijos de una manera tremenda. Los medios de comunicación, todo eso, el internet, y los mismos amigos, las mismas donde las escuelas, donde quiera uno anda, la tecnología, todo eso y todo lo moderno que está pasando está desviando a nuestros hijos de las cosas de Dios, de ese caminar en las cosas de Dios. Ahorita que no hay identidad de género. Hay tantas personas que aún se están sintiendo que son un animal, y si eres un animal y quieres vivir como ese animal, lo eres. Y hay quienes, aunque son hombres, se dicen que son mujeres, y si son mujeres se dicen que son hombres, o cualquier cosa, no tienen ni siquiera como hijos de Dios. Entonces hay mucho bombardeo en la mente de los jóvenes, en la mente de nuestras hijas, de los hijos. Entonces es cuando más nosotros, ¿verdad? Como padres, como mujeres, recordemos que nuestros hijos no son cualquier hijo. No solo nacieron y ya, y a ver qué pasa, y que a fuerza que tenemos que trabajar, y que a fuerza que tenemos que hacer muchas cosas, descuidamos nuestros hogares. Yo doy gracias a Dios por la pandemia, por ese tiempo que estuvimos, ¿verdad? Pues en nuestras casas, en cuarentenados allí, y dejaron de ir a la escuela, dejaron de pasar algunas cosas, y donde tú y yo tuvimos esa bendición de poder tenerlos cerca. Si tú eres una mamá con hijos pequeños, a veces nos desesperamos que ellos estén todo el tiempo en la casa, no sabemos qué hacer con ellos también se desesperan, pero cuando nosotros nos buscamos al Señor, acercamos a Él de Señor, si tú me has dado a que mis hijos estén aquí conmigo, que yo los pueda guardar y cuidar de todo lo que se está viviendo en las escuelas, de todo lo que se estaba viviendo en las cosas, ¿verdad? Tanto bullying que muchos de nuestros niños sufrieron y padecieron. Tantas cosas tan fuertes, tan tremendas. Daba temor llevarlos a la escuela porque salían y los agarraban, los secuestraban, los levantaban, o cualquier momento no sabías qué podía hacer. Y pues en medio de todo esto, y el amor del Señor forma y hace que nuestros hijos estén con nosotros, nuestros hijos estén cerca del hogar, y hay una oportunidad muy grande, porque todavía ellos en este momento en que estoy dando esta palabra no han regresado a sus escuelas normales, a la escuela presencial, todavía están en la casa. Tómate ese tiempo de verdad para decir, esos hijos que son herencia de Dios, esos hijos que son herencia de Jehová, y que no son cualquiera, y que son de Dios, y que yo tengo que dar cuentas a Él, porque son reyes, son hijos del Rey de Reyes y señores, me los ha prestado, me los ha encomendado para poderlo guiar y dirigir y llevarlo al lugar donde Él debe de llegar, y a la meta, que es la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Hay tanto como madres, ¿verdad? Estoy ahorita dirigiéndome a la mujer. Tanto trabajo que tenemos en la casa. Algunas nos quedamos, algunas tenemos que salir. Pero siempre hay un tiempo para dirigirlos. Tu testimonio,
tu vida. ¿Cómo vas a educar a este hijo que en estos tiempos tan difíciles y que ahora tienes más acceso a ellos y que en cualquier momento vuelvan a regresar a las escuelas, en cualquier momento ellos vuelven a hacer su vida cotidiana normal, donde no sabes ni por dónde andan, ni qué hacen tus hijos cuando ya son adolescentes o ya jóvenes? Pero te recuerdo nuevamente, mamá de un rey eres. ¿Cómo vamos a educar a esos hijos de Dios, a esos reyes y sacerdotes? ¿Qué es lo que Dios quiere en su palabra? Y por eso como mujeres, pues hijas de Dios, podemos ser exaltadas, pero porque seguimos las palabras de Dios. Y por eso esa palabra de veras tan hermosa que sigue diciendo aquí en el versículo 2, ¿verdad? Querido hijo mío, que naciste como respuesta de mis oraciones a Dios, ¿qué consejo podría darte? ¿Qué consejo podría darte? Dice el versículo 3, no te vuelvas loco por las mujeres. Aquí hay uno de los consejos primero, ¿verdad? Viendo a su hijo que ya está creciendo, a su hija, ahí cuando que diga hijo, piensa también en una hija, ¿verdad? Buscando ya, queriendo enamorarse, tener novia, el niño y la niña su novio, y andan alocados viendo, y entonces también está difícil estar solo encerrados en las casas, porque entran a internet, pueden entrar a pornografía, pueden entrar a muchísimas cosas que nosotros tenemos que estar orando, atentos a qué hacen nuestros hijos. Orando y diciendo, Señor, porque a veces no podemos estar las 24 horas del día pegados, pero cuando nuestras oraciones, cuando la palabra de Dios, el consejo llega a la vida de nuestros hijos, hay temor, ese temor santo de Dios. Qué hermoso que nuestros hijos tengan ese temor, ¿verdad? De Dios, no miedo. Respeto a Dios, el saber que no son, si les enseñamos desde pequeñitos, ¿sabes qué? Tú eres un rey, tú eres un sacerdote, tú eres el hijo del rey de reyes y señores, tú eres, y así te voy a educar, como no de cualquiera, porque somos hijos de Dios, porque somos hijos del rey, porque tú eres un rey. Entonces nosotros tenemos que inculcarle desde pequeños quiénes somos. Una de las cosas que también doy gracias a Dios con mis padres, siendo siervo del Señor, siempre nosotros vivíamos, si no en la casa pastoral, en ese tiempo que estaba junto a la iglesia, siempre allá oyendo la palabra del Señor, pero hay de hijos a hijos también entre los pastores, ¿verdad? No podemos generalizar ni tampoco. Todos necesitamos, no porque seamos esto, para nuestros hijos van a estar muy bien, porque muchos descuidamos a nuestros hijos. Y esa es la razón por la cual a todos estamos hablando en este día. Pero gracias al Señor, fuimos enseñados desde pequeña al saber que éramos hijos de Dios. Cuando yo tuve 7 años, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. En un campamento había yo ido, cristiano, y allí yo recibí, aunque yo conocía y había oído desde pequeña las historias bíblicas y todo, y sabiendo que soy cristiana, que soy una hija de Dios, y todo eso que va entrando a tu vida. Hay veces nuestros hijos son los que mandan en la casa. Yo no voy a la iglesia, o yo no quiero leer la Biblia, o yo no, y nosotros ya no sabemos qué hacer. Pero es que desde la niñez se enseña. Desde los pequeños se enseña, instruye al niño en tu camino. De todos modos, quiero decirte que no es tarde, no importa la edad que tenga. Dios hoy está hablando a tu corazón. Es tiempo de que si tu hijo está allí en tu casa, si tu hijo todavía está bajo esa tutela tuya, y no importa también, doblando las rodillas, pidiéndole al Señor tu oración, los consejos de una manera de amor, hermanos. A veces gritamos y por eso nuestros hijos ya no quieren escucharnos. Queremos gritar, les jalamos de los pelos, los llamamos, les decimos, ¿dónde van a querer escuchar ese consejo? Un consejo se habla con amor, un consejo se habla como Dios nos habla a ti y a mí en la palabra de Dios. A veces son fuertes, pero decimos, Señor, lo haces para bien de mi vida.
Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y es lo que esta mujer le está diciendo a su hijo, Lemuel, ¿verdad? En el versículo 3 dice, no te vuelvas loco por las mujeres. Dice, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. Qué tremenda palabra. No te vuelvas loco, no seas como los demás, hijo. Un día yo he estado orando, decirle al hijo, estoy orando por la esposa que vas a tener, por esa mujer que Dios tiene separado para ti. Órale a Dios, estamos orando como familia. Es hermoso que nuestros padres nos digan, desde que supe que eras niña, oré por tu esposo. Eras un niño, oraba yo por tu esposa. Y también guiarnos siempre, ¿verdad? ¿Qué somos? ¿Cómo vamos a permitir que, y si no enseñamos, si verdaderamente, si eres una niña, pues eres una niña, si te creó Dios, un niño? Pero todo eso tenemos que estar en ese consejo, en ese caminar, en ese andar con el Señor, para que nosotros seamos, ¿verdad? Esas madres, esas mujeres, esos padres que oyen la voz de Dios y la llevan a sus hijos, y que no queremos que nuestros hijos se pierdan. Por eso, ¿verdad? Es imposible, no te vuelvas loco con las mujeres, pues han llevado a la ruina a muchos reyes. ¿Cuánta gente aún, siervos de Dios, cuánta gente que hayan nacido en la familia de Dios han sido también desviados porque descuidamos el consejo, porque descuidamos la palabra de Dios, llevados, ¿verdad? Y arruinados sus vidas porque han caído en fornicación, en adulterio. Y tenemos que cuidar y guardar desde a temprana edad a nuestros hijos, enseñarlos, guiarlos para tener ese temor y decir no. Un rey no debe de hacer eso. Un rey no debe de buscar un hijo de Dios, ¿verdad? No debemos, los que somos llamados a ser reyes y sacerdotes, no debemos de volvernos locos con nada, ni caminar y hacer que sean destruidas su vida, como dice aquí, pues los han llenado a ruina a muchos reyes. Por eso le estaba aconsejando, eso no es para los reyes, Lemuel. Eso no es para los reyes, le dice esta mujer en la versión 60, dice, no des lugar a tu fuerza, dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a los que destruyen a los reyes. Y en el 4 dice, no es de los reyes, Sol Lemuel, no es de los reyes, ¿verdad? Y habla ahora el beber vino. Y voy a seguir usando esta nueva traducción actual, la traducción actual, ¿verdad? Que dice, no te vuelvas loco. El 3 que hablamos y el 4 dice, querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebida alcohólicas. Esto no es para los reyes. Esto no es para los hijos de Dios. Ahora en estos tiempos también, en cualquier fiesta se toma alcohol. Nuestros hijos que son creyentes y padres creyentes toman alcohol de una manera desmedida. Están usando estas bebidas o las energéticas, algunas que así se llaman, pero que traen drogas y traen cosas. O siempre hay droga en los lugares. Y decirles, hijos, mamá, voy a ir a una fiesta, mamá, voy a ir acá, es cumpleaños de mi amigo, de mi amiga, y decirle, hijo, ten cuidado, porque eso de estar bebiendo vino, de andar con mujeres, no es de reyes. No es de reyes, no es de hijo de Dios. Puedes ir, puedes comportarte y decir gracias y no, y saberte llevar. Está bien, es tu amigo, pero cuídate. Tampoco si negamos mucho, ellos se escapan y pueden querer, guay, ¿qué están pasando? No, que ellos vean y que vean lo tremendo que cuando sus propios amigos se pasan de tomar, ahí andan cayéndose, los tienen que ayudar y ellos mismos los ven y decirle, ¿te das cuenta cómo está este niño? Es por eso que eso no es para reyes. Eso no son para hijos de Dios. Andar cayéndose, andar drogados, andar fumando, andar haciendo todo ese tipo de cosas. No es para reyes. Y eso es lo que nosotros, ¿verdad? Tenemos que hablar a nuestros hijos claramente. Lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad?
Querido Lemuel, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen, ni que se emborrachen. ¿Cómo llega tu hijo? ¿Y eres mamá de un rey? ¿Cómo llega tu hija? ¿Cómo están tus hijos? ¿Eres mamá de un rey? No hay otra que doblar rodillas y buscar la ayuda de nuestro Dios, el Espíritu Santo, de que vuelvan a los pies de Cristo. Y te digo que si todavía tus hijos están creciendo, di: yo no lo voy a permitir. Mis hijos tienen que conocer desde pequeños la palabra de Dios. Yo escuchaba una predicación cuando era como adolescente. Yo ya les dije que a los 7 años recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y me entregué al Señor. Chiquita le dije al Señor, le recibí. Pero ya era yo una adolescente y escuché a mi papá diciendo que en una predicación que él lleve a sus hijos a Cristo, que la persona, padres, no dejen que otros les roben la bendición de llevar a sus hijos a Cristo. No lo dejen. Háblenle a sus hijos de Cristo. Muéstrenles el camino, muestren la verdad, muestren la vida a sus hijos. Y eso quedó muy grabado en mi corazón y dije: cuando yo me case y yo tenga hijos, yo voy a llevar a mis hijos a Jesús. Los voy a encauzar en el camino de Dios. No voy a permitir que nadie, ¿verdad?, me robe esa corona de llevar a mis hijos a Cristo. Cuando mi hija Elba, entonces yo tuve a mi hija Elba y esperé pues a los 9, 10 años más o menos, que ella tenía un poco más. Dije: mi hija ya está a tiempo que yo le pregunte si ella ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, mi primogénita. Y cuando yo le pregunté y le dije, y me dijo: sí, mamá, yo ya lo recibí. Yo lo recibí en un campamento. Y ella ya tenía 7 años, pero ya ella cumplía en mayo. En agosto fue al campamento y yo se lo pregunté tal vez como en diciembre, diciendo: está en la edad de los 7 años como yo recibí a Jesús. Pero ella ya había recibido a Cristo y dije: bueno, le pregunté por su seguridad de salvación. Estaba bastante firme mi hija. Y dije: cuando crezca mi hijo Armando, que era el otro que tenía, voy a hablarle de Jesús y no voy a permitir, cuando cumpla sus 7 años, yo le voy a hablar de Cristo. Y sí, cuando él cumplió 7 años, le dije, igual le hice la pregunta: Armando, ¿tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador? Y él me hace: no sé. Y dije: no. Cuando un hijo no tiene seguridad de salvación, cuando un hijo no sabe bien lo que le estás preguntando, dije: no, él le voy a hablar de Cristo. Le estaba yo hablando de Cristo y quiero decirles, hermanos, yo siempre digo este testimonio porque no es la edad, no es el tamaño, es cuando los hijos preguntan, es cuando ellos quieran decir: bueno, ¿quién es Jesús? ¿Y cómo es Jesús? ¿O cómo es Dios en el cielo? ¿Cuántos niños nos preguntan de Dios? ¿Verdad? Ese tiempo cuando ellos están, no importa la edad, puedes llevarlos a los pies de Cristo. Cuando Armando, mi hijo, cumplió sus 7 años, yo tenía a Mónica, que es la más chica, pero ella es 5 años más chica que Armando. 5 años. Entonces a esa etapa tenía ella 2 años. 2 años y ferecita tal vez. Y cuando le hablé a mi hijo que tenía sus 7 años, le dijo, y lo llevé a Cristo, le empecé a decir, ¿verdad? Lo llevé. Y mi hija, Mónica chiquitita, se hincó a mi lado. Tenía yo a Armando de mi lado y yo me acuerdo de ese tiempo, y a la otra chiquita junto a mí cuando decía: Armando, repite conmigo la oración. Y él repetía conmigo, y la niña a su palabra repetía la oración. Entonces cuando le dije: yo voy a orar, Padre, te doy gracias porque Armando es un hijo tuyo, porque ya te recibió en tu corazón. Y la niña me decía: y yo, mami, también Mónica, Señor, le decía. Y así cualquier cosa que dijera, y porque ya está su nombre escrito en el libro de la vida. Y decía la niña: mami, y yo también Mónica, Padre, escribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Cuando
Y así pasó ese tiempo, le di la seguridad de salvación a Armando y mis hijos están en el Señor, gloria a Cristo, ¿verdad? Por eso cuando creció la niña y a los 7 años también le dije, Mónica, ¿tú ya recibiste a Jesús como tu Salvador? Y me dijo, mami, sí, ¿no te acuerdas? Cuando Armando, yo me quedé. A veces no sabemos cómo queda tan grabado, ¿verdad?, en ellos. Cuando tuvo 9 años, cuando tuvo 10, yo le estuve preguntando y ella tenía esa seguridad de salvación. Ella había impactado Dios su corazón a una edad temprana. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando dice, instruye el niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente son los hijos habidos en la juventud. Cuando nosotros, ¿verdad?, Dios nos entregue esas saetas, tenemos que estar puliendo para que ellas den al blanco a Cristo. Llegará una edad que no podemos estar con ellos para enseñarlos. Llegará una edad que lanzas esa saeta que fue tu hijo, ya bien entrenadita a que vaya directo al blanco que es Jesucristo, porque es un caminar el recibir a Cristo. No es una oración simplemente, no es hacer esa oración, sino es una enseñanza de un caminar y enseñar cómo andar en el camino de Cristo y llegar, ¿verdad?, en ese andar, en ese caminar hasta la meta que es Jesucristo. ¿Cómo va tus saetas? Hay veces las mandamos y boom, se chocan un poquito y la mandamos y ahí estábamos puliendo. Eso es esos consejos, eso es esa enseñanza. Cuando nosotros podemos guiar a nuestros hijos y que cuando vemos que ya dan al blanco, decimos, Señor, esa trayectoria donde yo como madre, como padre, no puedo correr con ellos, ahí estás tú cuidando, porque fueron instruidos, porque tu palabra dice que ellos van a llegar a esa meta cuando se les instruye en ese tiempo. Esa es la razón por la cual hoy, ¿verdad?, estamos hablando esta palabra tan hermosa que tocó mi corazón y dije, Señor, esto es una realidad, que son hijos los que tenemos, somos madres de estos reyes, somos madres de estas personitas que nos diste y que están creciendo para estar guiados y llevados a la casa del rey. Y por eso le decía, ¿verdad?, con el 4, querido Lemuel, versículo 4, no conviene que los reyes tomen bebidas alcohólicas, ni que se emborrachen. Versículo 5 dice, porque dice, en cuanto se emborrachan, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. Si ellos se pierden en el alcohol, en la droga, en mujeres, en cosas, ¿verdad?, en el mundo que está ofreciendo tanta cosa que distrae a nuestra juventud, que distrae a nuestros niños, a nuestros hijos y lleguen a esa edad, ¿verdad?, ellos van a olvidarse de la ley. Van a olvidarse de la palabra del Señor. Van a dejar de buscar esta palabra. Pero cuando están instruidos en esta palabra, cuando están llevados, ¿verdad?, por la palabra de Dios, esa palabra no vuelve vacía, dice la palabra del Señor, sino hace mella en los frutos. Es espada de 2 filos. ¿Por qué tenemos que enseñarle la palabra del Señor a nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que encaminarlos en las cosas de Dios? El caminar de ellos, sí, yo los llevé a determinada edad a ellos, a los pies de Cristo, la primera en un campamento. Pero sabes una cosa, no allí se queda, como te digo, es la enseñanza continua a que no se aparten de ese camino, porque se pueden apartar. Nuestros hijos pueden caminar. Llegaron, cada uno de mis 3 hijos, llegó una etapa de su vida que se alejaron del Señor, que llegaban a la iglesia pero con esa indiferencia total, y podía sentir que tenía temor de que ellos se apartaran de Dios. Y es ahí donde entonces uno ora, es ahí donde dice, Señor, que esa palabra sembrada, que lo que estamos diciendo, y seguir orando y seguir llevando y seguir guerreando, ¿verdad? Porque el enemigo no tiene parte ni suerte, porque ellos son hijos de Dios, porque yo soy una mamá de un rey, que Dios me lo dio y nos los dio para que los guiemos y no se pierdan y se les enseñe y desde temprano se les diga hijos de quién son. Hijos de quién son.
y cómo deben de comportarse. El alcohol es para los que viven, dice acá en el versículo 5 que había leído, porque en cuanto se emborrachan se olvidan de la ley. Cuando se pierden de todo ese pecado y las cosas que el mundo ofrece, se olvidan de la ley y no protegen a los pobres. Entonces, si ni siquiera su propia vida la saben proteger, no pueden proteger a nadie de los demás, a sus hermanos, a la gente, sino al contrario, los pueden arrastrar en las cosas malas. Qué triste es que hijos tuyos que conocieron a Cristo desde su temprana edad, que escucharon de la palabra de Dios, que nacieron, como se dice, en un hogar creyente, estén lejos de Dios. Es tiempo todavía, tráelos. Dios quiere atraerlos con esos lazos de amor. Recuerda, no somos cualquier mamás, somos mamás de esos reyes. Somos mamás de esos hijos de Dios, ¿verdad? Que el Señor quiere protegerlos. Dice el 6, el alcohol es para los que viven amargados y ya no tienen esperanza. Para la gente que nada. En ese tiempo, ¿verdad? Ellos tomaban, era el refresco, que las fiestas y lo que sea, no se emborrachen, dice, no esto del vino, pero es para aquellos, déjaselos. Aquí en la versión 60 dice, en el 6, dad la sidra al desfallecido y el vino a los amargados de ánimo. Beban y olvídense de la necesidad. Y ahorita nosotros lo podemos tomar también en esta parte de decir, no te embriagues con vino, no te embriagues con alcohol y esas cosas, sino con el Espíritu Santo de Dios. Llénate, enseña al que necesita también de eso. Eso es para ellos, no es para ti, que tú eres un hijo de un rey, que tú caminas en integridad. Dice que no se acuerden de lo mucho que sufren, que es para ellos. Y dice el 8, habla en favor de las viudas. Tú tienes un ministerio, tú tienes algo que tienes que trabajar como hijo de Dios, como hijo de un rey, por lo que tú eres ese rey que el Señor ha dicho que somos, reyes y sacerdotes, hijo. Defiende los derechos de los huérfanos, habla a favor de las viudas, habla en favor de ellos, hazle justicia, defiende a los pobres y humildes. Lo que tenemos ya nuestros hijos, ¿verdad? Y si ellos llegan a servir al Señor, a trabajar en su reino, a estar en misiones, en donde Dios los envíe, no importa si tienen una carrera, aún son médicos, son ingenieros, son lo que ellos lleguen a ser, ¿verdad? Allí en medio de ellos, siempre estén ayudando al necesitado, siempre estén guiando al que necesita, porque saben cómo fueron guiados, porque saben cómo fueron enseñados, y no hay otro camino, y no hay otra verdad, y no hay otra vida que nos lleve al Padre si no es Jesucristo. Es al que nosotros tenemos que enseñar. Ellos también lo van a hacer con los demás. Ellos también van a hacer también y encaminar al necesitado, a la gente, a la viuda, al que tiene necesidad, al enfermo, al desvalido, al decaído, al deprimido. En lugar de decirle, no, hombre, tómate esto, haz esto, mira, no. Decir cómo te puedes levantar con tanta enfermedad que ahorita hay, de depresiones, jóvenes con esa enfermedad, ¿verdad? De ansiedad, de pánico, de temores, de miedos, niños. Todo eso está trayendo todo lo que está embotado sus cerebros. Pero sabes, Dios te tiene para que levantes a los hijos que Él te dio. A esas saetas que Él te dio, prepáralas, llévalas al Señor. No se te olvide, porque esto es una bendición de Dios. Yo doy gracias a Dios por la vida de mis hijos, ¿verdad? Que sirven, los tres son predicadores, los tres sirven al Señor, trabajan para su reino, pero hay que llevarlos desde temprana edad a los pies de Cristo. No los descuides. Ve si ellos verdaderamente ellos sienten que tienen a Cristo, que son hijos de Dios. Hazlo. ¿Eres mamá de un rey? Si eres mamá de un rey, vas a poder leer lo demás que viene en
Proverbios 31, de 10 en adelante. Mujer virtuosa, dice en la 60, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana, lino y con voluntad trabajan sus manos. Esto es lo que podíamos leerlo todo, y cada 10 de mayo nos los leen, nos los predican o alguna cosa, pero a veces nos confundimos y no llevamos esta parte para que entonces esta mujer, esta madre, que ahora se le puede decir, ¿dónde hay una mujer virtuosa? ¿Dónde está esa mamá del rey? ¿Eres tú una de ellas? Gloria al Señor, si así estamos, ¿verdad? A Él sea la gloria, y si no, tú también puedes guiar a estos niños a los pies de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día más y más, Señor. Gracias, Padre, porque es clara y es eficaz y es cortante. Yo te pido por toda la juventud, Señor, por esos niños, Padre, y por todo el mundo, claro, Señor, pero por los hijos de padres creyentes y que andan alejados y que andan lejos de Dios, y cuando de ellos han caído en problemas sexuales, homosexualismo, Señor. Cuántos de ellos han caído, Señor, en drogadicción, en alcohol, en tabaquismo, Señor, en problemas mentales, Cristo. En el nombre de Jesús yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que traiga salvación, que los levantes, Señor, que las mujeres y los hombres nos levantemos con poder y autoridad de las cuales nos has dado, y arrebatar de las garras del enemigo a nuestros hijos, y orar y interceder por ellos, Padre, y ser esos verdaderos padres que van a llevar y entregarte aquellas que nos diste, Padre, esas flechas, Señor, que nos diste para que las guiemos hasta donde deben de llegar, al blanco que es Jesucristo. Danos esa sabiduría, levántalos, guárdanos, por favor. Yo sé que hay madres que están llorando por sus hijos, que están tristes porque no han podido serlo, pero yo sé que hoy has hablado a su corazón y nunca es tarde, Padre. Y Espíritu Santo, levanta una generación en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de tanta cosa que viene tan fuerte a nuestros hijos, aún a los adultos se están confundiendo, los niños, Señor, por tantas corrientes que nos están hablando de mentira y engaño satánico, porque Él no se quiere ir solo, Padre. Pero te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que estos hijos de tus hijos, Padre, que estos reyes y sacerdotes, que estos que sean guiados por sus padres, Señor, por las congregaciones, donde quiera, Señor, para llevarlos a tus pies, Señor. Trae una salvación, levanta una generación de jóvenes, de muchachos, Señor, que sirvan, que pongan su mirada en ti, el autor y consumador de la vida, Padre. Gracias, Señor. Síguenos hablando, síguenos guiando, sigue moviendo, sigue que de veras sintamos que esa pasión, Señor, y no perdamos de vista que esas saetas que has puesto en nuestras manos, esos hijos que son herencia tuya, lleguen y te las entreguemos el día que nos las pidas, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias al Señor, gloria a Dios, ¿verdad?, por tu palabra. Y esperamos en el Señor que haya tocado tu corazón como tocó el mío. Dios te bendiga. Alfa y Omega TV, por una cultura que transforme.